Hola, queridos alumnos de segundo de la ESO. Vamos a comenzar de nuevo con las explicaciones del siguiente tema. Nos encontramos en el tema número 2, las fracciones, las cuales se representan con la letra Q y un palito y se le llaman números racionales. Comenzamos con este tema. ¿Qué debe de aprender o qué va a aprender un alumno de segundo de ESO cuando finalice este tema? Pues nos encontramos con las fracciones. ¿Qué son las fracciones y cómo se leen? La fracción es equivalente, la fracción irreducible, vamos a reducir fracciones con dos métodos, vamos a comparar y ordenar fracciones, así como saber quiénes son las fracciones propias, impropias y mixtas. Luego vamos a trabajar operaciones con fracciones. ¿Qué vamos a saber hacer? Tenemos que sumar estas fracciones y vamos a conocer la fracción opuesta a esta. Vamos a multiplicar y a dividir fracciones y también vamos a conocer quién es la fracción inversa. También vamos a trabajar en este tema con las potencias y las raíces cuadradas de fracciones y finalmente vamos a aplicar problemas de la vida cotidiana. Bueno, pues en este tema vamos a dividir las explicaciones en diferentes vídeos. Este primer vídeo vamos a dedicarlo a explicar todo este bloque. Luego vamos a hacer un siguiente vídeo en el que vamos a explicar suma, resta, multiplicación y división. Otro vídeo con potencias y raíz cuadrada. Y finalmente otro vídeo para hacer problemas. Por tanto, en total vamos a tener 1, 2, 3 y 4 vídeos explicando el tema. Vamos allá. Como siempre os recuerdo, aquí en el índice podemos ver en el tema en el que estamos trabajando. Las fracciones, ¿qué son y cómo se leen las fracciones? Primero vamos a entender qué son las fracciones. Pues la fracción es un número que expresa la parte de una unidad o de una cantidad. Digamos que la mayoría de las veces son cantidades que no son completas. Por ejemplo, aquí tenemos esta fracción que se llama 4/6, donde la parte de arriba nosotros la conocemos como numerador y la parte de abajo la llamamos denominador. Es una parte no completa, por tanto, si queremos representarlo con un esquema, yo tengo que dividir este rectángulo en 6 trozos iguales. Tienen que ser del mismo tamaño. Es verdad que yo he preparado para que tengamos 6 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me está diciendo que el numerador, el 6 es cuántos trozos tengo en total y el numerador son los números de trozos que voy a seleccionar. Por tanto, en este caso me dice que voy a seleccionar 4. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Y en este caso estoy seleccionando 4 y por tanto me faltan 2 para completar la unidad que sería 6 partido de 6. Esa es la explicación básica de qué son las fracciones. Algo importante que tenemos que saber de las fracciones es que tiene una forma peculiar de leerla. ¿Y cómo se leen? Pues dependiendo de su numerador. Nosotros vamos a decir que cuando dependiendo de su denominador, si su denominador es menor de 10, vamos a llamarla de una forma. Y cuando sea mayor de 10, vamos a utilizar otro nombre. Por ejemplo, nosotros tenemos un medio. En vez de decir 1 partido de 2, decimos un medio. Podemos decir 2/3, no decimos 2 partido de 3, sino decimos 2/3. Por ejemplo, decimos un cuarto, o por ejemplo, 4/5, o 4/6, o 6/7, un octavo, noveno y décimo. ¿Vale? Por ejemplo, un décimo. Y cuando los números sean mayores, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí el 12 y el 13. Pues cuando los números sean mayores de 10, vamos a llamarlo con la terminación avo. 12, veinteavo, 13, doceavo, 15, quinceavo, ¿vale? Así es como tenemos que denominarlo cada vez que nos hagan leer una fracción. Pasamos con lo siguiente para comprender qué son las fracciones. Bueno, pues la fracción la vamos a determinar como 3 grupitos. La fracción como parte de una unidad. Esto sería esta representación que tenemos aquí, es la parte de una unidad. Todo esto sería mi unidad
y yo solamente voy a seleccionar una parte. Entonces, me voy a coger esto porque esto es justamente lo que quiero explicar abajo. Esto sería la fracción como la parte de una unidad. O también podemos decir que la fracción es un cociente, es decir, es lo mismo que decir que esto es una división. Por ejemplo, podemos decir un cuarto, también podemos expresarlo como 1, vamos a poner la flecha, 1 dividido entre 4. Es exactamente lo mismo, fracción que división que cociente. Y también lo podemos expresar con números decimales, que esto sería 0,25. Un cociente, una división. O también la fracción como un operador, es decir, como la cantidad de un número. Por ejemplo, yo tengo 5 sextos de 30. Es decir, si yo tuviera, imaginaros, 30 kilos o una cantidad, ¿vale? Yo siempre me lo imagino como si fuera un rectángulo, de la cual divido 6 trozos, 3, 4, 5 y 6, y voy a seleccionar 5 de esos 30. Entonces, ¿qué cantidad es la que he seleccionado? Pues entonces tengo que cambiar este de por un por. Y a ver si me cabe por aquí. ¿Cómo se resuelve? 5 por 30 entre 6. ¿Y qué le suelo decir yo a mis alumnos? Pues que muchas veces es más cómodo hacer la división primero que multiplicar un número muy grande y después dividir. ¿Cuánto es 30 entre 6? A 5, ¿no? Y 5 por 5, 25. 25 sería la solución. De los 30 kilos que dijimos, pues 5 sextos representa la unidad de 25 unidades. Vale. Pasamos al siguiente punto que tenemos que conocer, que se llama la fracción equivalente. ¿Cómo hacemos nosotros la fracción equivalente? Pues la fracción equivalente la vamos a hacer de dos formas. Podemos amplificar una fracción o podemos reducirla. Por ejemplo, me voy a inventar una fracción la cual voy a amplificar. Me voy a inventar la fracción 2/3 y si yo la quiero amplificar, lo que yo voy a hacer es multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Por ejemplo, por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 3 por 2, 6. Pues estas dos fracciones son equivalentes de tal forma que esta la he amplificado a esta. Y así podríamos seguir multiplicando por 3, por 4, por 5, por los números que quisiéramos. Esto sería amplificar una fracción cuando yo estoy multiplicando por un número mayor. Bueno, la multiplico por un número y me sale un número mayor. ¿Cómo puedo calcular una fracción equivalente, pero reduciéndola? Pues, por ejemplo, me invento una fracción 20 quinceavos. Pues yo puedo, como quiero reducir, lo que yo quiero hacer es, voy a colocar esto un poquito mejor, lo que yo quiero hacer es dividir entre el mismo número. Pero, ¿por qué número lo voy a dividir? Tengo que pensar un número en el que yo pueda dividir tanto el numerador como el denominador, ¿vale? Que sean divisores de ambos, que sean comunes. Por ejemplo, como veo que acaba en 0 y en 5, se pueden dividir en 5. 20 entre 5 a 4. 15 entre 5 a 3. Por tanto, ¿qué he hecho? Son fracciones equivalentes, la cual la he reducido a una más pequeña. Pues aquí tendríamos la explicación del punto 1.2, fracciones equivalentes. Continuamos. Ahora vamos a hacer otra vez un poco de lo mismo, que viene siendo la fracción irreducible. ¿Qué significa la fracción irreducible? Que yo simplifico tanto una fracción que la dejo en su forma más pequeñita posible. Y para hacer esto, nosotros vamos a utilizar dos métodos, método 1 y método 2. ¿Cuál nos interesa más? Pues depende de los números. Yo en este caso he puesto el mismo ejemplo para que veáis que siempre utilice el método que utilice, siempre se llega al mismo resultado. Pero ¿cómo lo hacemos? Mira, pues primero, yo puedo simplificar, vamos a utilizar el método 1. Yo puedo simplificar, como hemos dicho arriba, llegar a la fracción irreducible con una fracción equivalente, simplificando. Es decir, vamos a dividir entre el mismo número arriba que abajo. Por ejemplo, en este caso empiezo, como acaba en 0 y en 2, que es en cifra par, puedo simplificar entre 2. Pues 12 entre 2 a 6, 30 entre 2 a 15. ¿Qué me pasa ahora? Entre 2 no puedo porque esto no es cifra par. Voy a probar con el 3.
Entre 3, 6 entre 3 puedo y 15 entre 3 también, porque 5 más 1 es 6 y 6 sí se puede dividir entre 3, que es el criterio de divisibilidad. Por tanto, ahora voy a dividir entre 3 y es 6 entre 3 a 2, 15 entre 3 a 5. Y ya he llegado a la fracción irreducible porque ya no puedo simplificarla más. Esta sería mi fracción final. Vamos a ver cómo se hace el método 2. El método 2 sobre todo se utiliza para los números que son muy grandes. ¿Y qué me dice que haga el método 2? Pues el método quiere que voy a adivinar entre qué número es el máximo que yo puedo dividir para hacerlo en un único paso. Pero ¿cómo calculo eso? Pues calculo este método con el máximo común divisor. Voy de 12 y de 30, es decir, el máximo común, el número más grande común divisor, es decir, que lo pueda dividir. ¿Cómo se hace eso? Pues primero tengo que factorizar. 12, nosotros sabemos que es 4 por 3, y esto es 2 elevado a 2 por 3, porque el 4 es 2 elevado a 2. El 30, sabemos que es 3 por 10, y el 10 es 2 por 5. Estos son, por tanto, ¿quién es el máximo común divisor? Solo los comunes elevado al menor exponente. Pues comunes, solamente veo el 2 aquí y aquí, pero elevado al menor exponente me voy a quedar con este. Y luego veo que también tengo el 3 común, entonces me puedo quedar con el que yo quiera. Por ejemplo, me quedo con este. ¿Qué significa? Que esto es 2 por 3, 6. Por tanto, vamos a simplificar dividiendo directamente entre 6. ¿Cuánto es 12 entre 6? 2. ¿Cuánto es 30 entre 6? 5. Este método es muy bueno cuando este número es muy grande y no tengo que ir dividiendo así, porque son muchos pasos, sino procedo a hacer este cálculo y ya lo tendría todo en un único paso. Hago la división, a veces un poco tedioso, un poquito más largo, pero merece la pena hacerlo. Bueno, perfecto. Vamos a poner esto un poquito más bonito hacia acá. Vamos con el siguiente punto de este tema. Vamos a comparar y ordenar fracciones. Vamos a comparar y ordenar fracciones dependiendo de qué tienen en común o qué no tienen en común. Por ejemplo, fracciones con el mismo denominador. Si yo tengo, voy a darle un poquito al zoom por aquí, yo tengo 2 sextos, coma, no voy a escribir aquí, me voy a venir aquí mejor. Tengo 2 sextos y tengo el número 3 sextos. Pues cuando yo tengo el mismo denominador, lo único que tengo que hacer es comparar. La parte de arriba, ¿quién es más grande, el 3 o el 2? El 3 es más grande. Pues uso esto con la parte grande para el 3. Por tanto, tengo que volver a copiar, tengo que decir 2 sextos es más pequeño que 3 sextos. Este sería el primer caso. Fracciones con el mismo numerador. Es que no me gusta mucho la estructura del orden que estoy haciendo, pero bueno, después reordeno. Vale, voy a hacer una cosita, un segundito. Voy a poner esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Voy a hacer, bueno, aquí. Así me gusta mucho más. Ahora, fracciones con el mismo numerador. ¿Qué sucede cuando tenemos el mismo numerador? Pues vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, 2 quintos y 2 séptimos. Pues cuando tenemos el mismo numerador hay un truco directamente y es que lo más normal, o sea, lo que siempre sucede, cuando tengo así, me tengo que fijar en su denominador y el más grande va a ser el número más pequeño. Por tanto, esta fracción, como el 5 es más grande, es más chico que el 7, justamente al revés de lo que pensamos, la fracción va a ser más grande. Por tanto, 2 quintos es mayor que 2 séptimos. Perfecto. ¿Y qué sucede finalmente cuando las fracciones tienen diferente numerador
y denominador. Pues entonces hay que hacer un procedimiento. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿quién es más grande? ¿3/4 o 4/5? No tengo el mismo numerador ni el mismo denominador. ¿Qué hago? Pues lo que voy a hacer es ponerle a ambos el mismo denominador. ¿Y qué hago para poner el mismo denominador? El mínimo como un múltiplo de 4 y 5, que sé que es 20. Entonces pongo 20 aquí y 20 aquí. Y ahora digo, 20 dividido entre 4 a 5 y 5 por 3, 15. 20 dividido entre 5, 4 y 4 por 4, 16. Y una vez que ya la tengo así, tengo el mismo denominador y puedo comparar su numerador, donde el 16 es más grande. Por tanto, finalmente voy a decir que 15 veinteavo es más pequeño que, que 16 veinteavo, pero lo que yo quería decir, que el ejercicio no me ha dicho que yo ordene esto, ¿no? No, el ejercicio me ha dicho que ordene estos números que me ha dado original. Uy, qué borrado. Estos números que me han dado original. Por tanto, yo siempre tengo que poner este cálculo que hemos hecho, pero tengo que decir con los números originales que 3/4 va a ser más pequeño que 4/5, porque hemos calculado las fracciones equivalentes así. Esta fracción es equivalente a esta y esta es equivalente a esta. Vale, ¿estamos de acuerdo? Por tanto, voy a subrayar aquí un poquito qué es lo que hemos aprendido. Fracciones con el mismo numerador, fracciones con el mismo denominador y fracciones con diferente numerador y denominador. Vamos a pasar a explicar otro tipo de fracciones, así un poco de teoría y de nomenclatura que tenemos que conocer. Por ejemplo, ¿quiénes son las fracciones propias? Las fracciones propias son aquellas en las que el numerador es más pequeño que el denominador. Por ejemplo, aquí pongo un 4 y pongo aquí un 3. O aquí pongo un 10, pues un 9. Todas aquellas donde el numerador es más pequeño que el denominador son fracciones propias. ¿Y quiénes son las impropias? Pues lo contrario, cuando el numerador es más grande que el denominador, por ejemplo, 15 partido de 9, ¿vale? Todas estas serían fracciones impropias. ¿Y a quién llamamos entonces fracciones mixtas? Las fracciones mixtas se expresan de esta forma. Se expresan así, 2, 3/5. Que esto me está diciendo que voy a tomar 2 unidades enteras más 3/5 de una tercera unidad que hay. Tengo 2 unidades enteras más 3/5 de otra unidad. ¿Y cómo se operaría en este caso? Pues sería poniéndole una suma. 2 más 3/5. Como no tienen el mismo denominador, tengo que ponérselo yo, que el mínimo como múltiplo de 1 y 5 es 5, 5 por 2, 10, más 3, por tanto tengo que es 13/5. Y estas son mis fracciones mixtas. Esta sería mi fracción mixta que la he convertido en una fracción impropia, donde el numerador es más grande que el denominador. Bueno, pues justamente esto que acabo de explicar, fracción propia, fracción impropia, fracción mixta. Justo esto que acabo de explicar también es parte de lo que me queda para explicar en esta parte de este primer vídeo, que es convertir fracciones impropias a número mixto y de número mixto a fracciones impropias. Es decir, esto que acabo de explicar es exactamente esto que tengo aquí. Por tanto, ya lo hemos explicado, lo voy a copiar, lo pongo aquí y lo pongo aquí. Esto es justamente lo mismo, ¿vale? Tengo un número mixto, que sería este, y lo convierto en impropia. Pero, ¿cómo convierto fracciones impropias a número mixto? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginaros que tenemos la fracción 17 tercios. Pues para yo convertirla, lo que tengo que hacer es una división. 17 lo divido entre 3. 5 por 3, 15, me sobran 2, 17. ¿Qué significará esto? Me significa que voy a tener 5 unidades enteras más, que no se pone el más, 2 unidades más de 3. Es decir, 5 unidades enteras, el resto es lo que me sobra, que viene aquí arribita el 2, y 3. 2 de 3, o sea, 2 tercios, más 5 unidades enteras. Y así es como convierto una fracción impropia a una de número mixto.
Pues con todo esto es la explicación del primer vídeo. Os dejo por aquí el índice para finalizar, para que veáis que hemos explicado toda esta primera parte. Venga, hasta luego.